Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, El Filtro Realidad, de la Fundación Mapfre Canarias. Mi nombre es Javier Santolaya y para mí es un honor compartir este espacio con todos ustedes. Soy divulgador científico, ingeniero, una persona muy curiosa y canario, y muy feliz de, como decía, de traerles información relevante que creo que es importante para todos nosotros en los tiempos modernos. Estamos hablando de temas, como digo, de mucha actualidad, que nos permiten, junto con un experto, tener una mirada un poco más profunda acerca de estos temas seleccionados. El tema de hoy es un tema delicado, inquietante, preocupante y a la vez, pues, debido a su relevancia, pues, presenta un interés muy particular. Vamos a hablar del suicidio en edades tempranas, adolescencia e infancia, y lo vamos a hablar con mucho respeto, también con muchas ganas de aprender, con una psicóloga que está aquí conmigo, Nuria Vega, con la que vamos a tener la posibilidad de abordar este tema, como digo, con más detalle. Así que prepárense para un capítulo de este podcast que va a ser, como digo, muy, pero muy interesante. Comenzamos. Pues Nuria, un placer tenerte aquí en el podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, Javier, gracias por invitarme. Gracias a la Fundación Mapfre Canarias por esta oportunidad de poder hablar y difundir y también hacer un poquito de pedagogía de todos estos temas relacionados con la salud mental infanto-juvenil, en este caso. Vamos a hablar principalmente de eso, pero creo que tu conocimiento como experta es amplio en relativo al duelo, ¿no? ¿Cuál sería, cómo te definirías en cuanto a Bueno, yo soy psicóloga sanitaria y tanatóloga. Me he especializado en acompañamiento a final de vida, todo lo que tiene que ver con pérdida y duelo, enfermedad terminal, todo lo que tiene que ver con trauma. Ahora mismo, sobre todo, estoy abordando también mucho todo el tema del acompañamiento, sobre todo en infanto-juvenil, con autolesiones, ideación suicida, conductas autolíticas. Entonces, estamos abordando todo esto en este momento. Este es mi área de actuación y es lo que acompaño habitualmente en consulta. Es tremendo, ¿no? Que un joven, un adolescente se quiera quitar la vida o que se autolesione. ¿Qué está pasando? ¿Por qué surgen este tipo de comportamientos? Bueno, el que una persona, en este caso un niño, una niña, un adolescente, quiera hacerse daño, quiera terminar con su vida, responde a múltiples factores. Responde a factores, por ejemplo, a nivel social, a nivel cultural, a nivel sistémico, es decir, a nivel familiar, a nivel biográfico, la historia de vida que pueden tener estos niños, en qué entorno se han criado, qué tipo de valores les han inculcado, a nivel intrapersonal, cómo son ellos, si hay enfermedad mental en estos niños o no, si hay capacidades, ¿no? O tienen capacidades desarrolladas para poder abordar temas difíciles, si en su casa el tipo de afrontamiento, de aprendizajes que se le han enseñado les han ayudado a poder abordar estas situaciones difíciles. Hay tantos factores a tener en cuenta. La sociedad moderna, ¿en qué está fallando respecto a eso? ¿Qué está ocurriendo? Mira, me gustaría hablarte de algo que tiene que ver con las necesidades relacionales. Ajá. ¿Vale? Y que tiene que ver también con una palabra que yo utilizo mucho, que es la vulnerabilidad, con H. Ajá. Y es la práctica de la vulnerabilidad. El ser humano, por sí, los seres vivos en general, es inherente ser vulnerable a todos los aspectos que tenemos en nuestro día a día, en este mundo. Todo lo que vivimos, lo que respiramos, lo que comemos, todo nos impacta, todo se relaciona con nosotros y nosotros también con estas cosas, ¿no? Por tanto, estamos expuestos y somos vulnerables como seres vivos. Una planta, una piedra, no queda exenta del paso del tiempo, de las inclemencias del tiempo, de si está regada o no está regada, por ejemplo. Nos pasa lo mismo a los seres humanos. Y más en detalle, ¿cuáles son las causas que llevan a este tipo de situaciones tan dramáticas? Mira, si nos vamos por ejemplo, a las capacidades que podemos tener, ¿no? A los aprendizajes que podemos tener en nuestro día a día,
hay una parte importante a tener en cuenta y es que hay poca tolerancia a la frustración. Estamos inmersos en una sociedad donde se nos pide ser perfectos, estar guapos, el ser productivos, el ser exitosos. Y una de las cosas que yo veo cuando llegan las familias a consulta con estos chicos y chicas es que muchos de ellos vienen con una idea de lo que es la vida o la proyección en la vida, desde esa parte exitosa, desde esos modelos o referentes que a día de hoy vamos necesitando otro tipo de modelos. Modelos, por ejemplo, mira, ahora que acabamos de ganar la Eurocopa, por ejemplo, como estos chicos que han ganado, ¿ves? Con valores de humildad, con valores de solidaridad, con valores de equipo, de pertenencia, de coherencia, que les ayuden a poder estar conectados, pero conectados con las personas, conectados desde la empatía. Hay una cosa que son las necesidades relacionales. ¿Te suenan? No. Vale, pues yo te las voy a contar. Por favor. Mira, dice Erskine, que es un estudioso de este tema y me encanta, él habla de que todas las personas, ¿no? Los seres humanos, nos movemos con algo tan básico como son las necesidades relacionales, ¿no? Las necesidades, por ejemplo, de dar amor y recibir amor, de cuidar y de ser cuidados, de ser validados, de ser reforzados en las actuaciones que hacemos, en las cosas que tenemos, los proyectos que tenemos, pero también de reforzar al otro. Por ejemplo, la necesidad de pertenencia. Esto es importantísimo a estas edades. El que yo me sienta incluido, que tenga una reciprocidad, por ejemplo, con el otro, que el otro me comprende, me entiende, me escucha, igual que yo lo hago con el otro. A estas edades, todas estas necesidades y muchas más que seguro que se me quedan en el tintero, son muy importantes el poder ponerlas en práctica. Y esto nace desde los entornos seguros, el poder generar en nuestras familias, en nuestros colegios, en nuestros institutos, en nuestras entidades, entornos que aboguen por esta seguridad, por valorar estas necesidades en el otro, en este caso, en nuestros jóvenes. ¿Y crees que estamos yendo a peor? Y también me gustaría saber qué efecto pueden tener en la salud mental de los jóvenes los videojuegos, la pornografía. ¿Qué efecto tiene en la juventud el mundo moderno y hacia dónde vamos? Bueno, aquí hay cierta controversia con todo lo que tiene que ver, ¿no? con las redes sociales, con tener o no tener móvil, con el acceso a cierta información y demás. Mira, las nuevas tecnologías no tienen por qué ser negativas, ¿ves? Siempre que se haga un buen uso de ellas. Lo que sí hay que tener en cuenta el que haya una supervisión, ¿por qué los adolescentes, muchos de ellos bloquean a sus padres en las redes sociales? Pero sí que es necesario que se cree esa base de seguridad y de confianza para poder... La importancia es que hablemos con nuestros hijos, que se sientan escuchados, no que se sientan castigados. Y del otro lado, las personas que ejercen, hablabas del bullying, ¿qué lleva a un niño o una niña a ejercer bullying sobre otro? Pues lamentablemente, como decía antes, hay tantos factores que nos llevan a esto. Uno de ellos tiene que ver también con la normalización de la violencia. Los niños son un ejemplo de lo que... A ver, somos un producto de lo que traemos de casa. Es decir, nosotros como seres humanos estamos modelados. ¿Por qué a un niño de 3 años no le pides que te haga una raíz cuadrada? Pues le queda fuera de su entorno, de sus capacidades y sus necesidades, ¿no? Claro, ¿ves? Pero estamos continuamente pidiéndole a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, muchas veces a nivel psicoemocional, que hagan raíces cuadradas cuando ni siquiera nosotros como adultos, porque yo los tengo en consulta, y muchas veces no son capaces de hacer esas raíces cuadradas emocionales. Volviendo al tema del suicidio, que es el tema principal del capítulo, ¿cuáles son las alertas o las señales que los padres pueden percibir de que las cosas no están yendo bien? ¿Cómo adelantarse al problema y poder darle solución a tiempo? Pues mira,
Cambios, por ejemplo, en la conducta. Tú conoces a tu hijo, ¿no? Entonces, convives diariamente con él. Si tú ves una conducta extraña en tu hijo, algo que te llame la atención, pregúntale. El hablar. Imponemos mucho el tienes que hacer esto, tienes que sentir de esta manera. Tenemos unas normas de convivencia, pero muchas veces son rígidas, ¿no? Por tanto, el poder hablar y perder el miedo a preguntarle por ese estado de ánimo, si de buenas a primeras comienza tu hijo a estar más triste, se aísla mucho más, ahora duerme más o por la noche le da insomnio, cambia el ciclo de vigilia y sueño, los hábitos de alimentación, tiene un bajón a nivel escolar, por ejemplo. Que sea un chico o una chica que empieza a verbalizarse de manera autocrítica, a castigarse a sí mismo, que no tenga una mirada comprensiva tampoco hacia sí mismo. Claro, pero si nuestro entorno a veces no lo tiene, es muy difícil, como te dije antes, aprendemos por modelado. Si en mi casa lo que yo veo es un entorno muy crítico, yo voy a ser muy crítico conmigo. Si un chico o una chica quiere suicidarse y habla de esto y lo expresa, hay un tanto por ciento alto que lo ha llegado a expresar antes de hacerlo. Si tu entorno lo minimiza, lo invalida y lo que cree es que es una llamada de atención y que ya se le pasará, al final volvemos otra vez al punto de partida y que estoy continuamente subrayando aquí, sí, ¿no? en esta conversación, y es la comunicación entonces no ha servido de nada. Y la comunicación sin escucha no tiene sentido. El poder atender a esto y preguntarle abiertamente. Tremendo consejo ese de escuchar, crear canales de confianza y sobre todo, bueno, estar muy alerta porque son edades muy conflictivas, ¿no? Y vivimos un mundo muy complejo y por lo tanto, bueno, pues la mejor herramienta precisamente es la empatía, la cercanía, la escucha y la comprensión, ¿verdad? Sí, yo creo que has hecho un buen resumen y sí que es importante también tener en cuenta el capacitar a nuestros chicos y chicas, ¿no? En habilidades de autorregulación, pero para eso también tenemos los adultos que hacerlo. Y esto también yo creo que como sociedad tenemos que verlo, ¿no? Y que atenderlo, porque si no seguimos quedándonos en esa puerta giratoria, ¿no? Los profesores detectan algo, lo detectan los padres, llaman al 112, lo llevan al hospital, pero luego le dan el alta, o ellos quieren derivar a recursos comunitarios, pero no hay suficientes, y al final el problema se sigue quedando en casa y se sigue quedando en el colegio. Pues es un cierre pues como de futuro de cómo llevar estas situaciones perfecto para este podcast. Así que muchas gracias, Nuria, por compartir tu conocimiento con nosotros acerca de esta temática tan delicada, y espero que, bueno, que haya servido también para padres, madres y todas las personas implicadas en este tipo de situaciones para que tengan un poquito más de información y saber cómo proceder. Y bueno, pues van a tener más información de estas conversaciones en redes sociales de la Fundación Mapfre Canarias, y nos vemos en el siguiente capítulo que, como pueden imaginar, va a traer también, vamos a traer un tema muy interesante para conversar con un experto, así que nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast. Un abrazo y hasta pronto.